y hablamos de alguien que sabe de estos temas también, un productor televisivo de amplísima trayectoria, Andrés. Sí, le hemos llamado Andrés. Yo prestaría especial atención a este caso por dos motivos. Una, porque efectivamente se trata de una persona muy conocida en nuestro país, también hermano de un presentador de televisión muy conocido, y también, y que yo diría que este es el caso más antiguo de los que hemos hablado en todas estas temporadas, desde que están los archivos, porque estamos en el año 68 y 69. Es decir, además me recordaba él, me decía que se acordaba perfectamente porque era la época en la que empezaron a verse anuncios de que el hombre estaba por llegar a la luna. En aquella época, Andrés, pues, claro, no era el productor reconocido que es ahora, y se marchó a Londres a trabajar como redactor de una conocida e importante revista musical de la época. Sin embargo, fue con un amigo que, digo en este caso la profesión para que nos hagamos una idea de lo aguerrido que era y de cómo pudieron bregar esta historia, ¿no? Había sido jefe de máquinas de barco y había tenido 2 naufragios de los cuales había salido con vida, aunque algunos de sus compañeros habían fallecido. Entonces, después del segundo naufragio, dijo que no quería volver a trabajar en eso, que había tentado demasiado la suerte y que probaría con él en Londres, ellos 2 juntos, a ver si allí podían ganarse la vida de una forma digna. Esos reportajes, lamentablemente, aunque muy buenos, no les daban para comer. Entonces lo que decidieron hacer era compaginar esa actividad con la de trabajar en un hotel. Mientras tanto, Andrés y su amigo se dedicaron a buscar una casa, porque durante cierto tiempo estuvieron viviendo en casa de otro amigo, pero claro, llegó un momento en que 2 personas allí más no podían estar y estuvieron buscando algo muy barato. Vieron un anuncio que prometía, porque era un lugar de un precio irrisorio, tenía que haber un error, decían ellos, no, esto no puede ser. Era el típico flat londinense que se compone de un salón muy grande en el que está incluida la habitación y también la cocina. Sin embargo, el baño estaba en la planta superior y era, así parece que era pequeño, pero no, eran casi 400 metros por planta y solo pedían 7 libras a la semana. Una vez más, un precio excesivamente barato, ¿no? Sí, porque ellos pensaron directamente que faltaba un cero, es decir, que lo normal hubiera sido 70. Sin embargo, cuando llaman a la agencia se enteran de que el precio es correcto y que dicen, bueno, pues entonces la trampa tiene que ser que está muy mal situado, que está muy lejos del centro o que está muy mal acondicionado, pero no era así. El flat se hallaba en el corazón de la City, muy próximo a Marble Arch y muy cerca de la esquina de los Oradores, tan solo a 3 minutos del Hyde Park, o sea que algo increíble para ellos. Tenía un basement, lo que llaman ellos, que es una especie de planta baja, en la que vivía la dueña, la propietaria, con su marido. Como digo, 2 plantas más, una que ellos alquilaron y otra planta superior. Bien, en total eran, como digo, 400 metros cuadrados aproximadamente por planta, y lo que, bueno, pues ellos, la única cosa que les pareció, pero bueno, lo aceptaron, era que había que alquilarla como mínimo por 1 año y que había que dar lógicamente una fianza. En principio ellos tenían pensado estar al menos 1 año en Londres, con lo cual, pues bueno, dijeron, pues lo cogemos. Su inglés en aquel momento no era muy bueno y tuvieron que echar mano de un diccionario para traducir un cartel que había justo al cerrar la puerta del flat. El cartel decía: tened cuidado, no hagáis ruido y no despertéis al fantasma. Lógicamente tomaron esto a broma, no le dieron mayor importancia y bueno,
pues no se imaginaban lo que iba a pasar después. Muy poco de ya llevar allí, apenas unas noches, empezaron a escuchar unos gritos espantosos. Ellos, claro, lógicamente los únicos que estaban en el piso eran ellos y la propietaria con su marido. Pensaron que venían del basement. Entonces bajaron y bueno, salió la dueña y me la describía como una mujer que había sido una vedette y que aunque ya tenía una cierta edad conservaba su figura de avispa y unos enormes ojos que te ladraban con la mirada, y que además, bueno, pues se enteraron posteriormente de que ella era espiritista y medium y que realizaba sesiones en su casa. Esta mujer parece ser que era un poco especial y apenas les dirigía la palabra, entre que tampoco ellos hablaban mucho inglés, más bien como que los ignoraba, pues intentaron decirle que por favor no metieran tanto ruido y que les dejaran dormir. Pero ellos convencidos en principio de que los ruidos, esos gritos tenían que venir lógicamente de la propietaria. Sin embargo, esos gritos y esos sonidos se siguieron escuchando. Los sonidos eran una especie de estruendos, algo parecido, ¿os acordáis de la comisaría que estuvimos en Navalmoral de la Mata? Pues ese tipo de estruendos también se escuchaban. Y bueno, a medida que pasó el tiempo, a través de la gente del barrio, que era un barrio pues muy particular, con sus tiendas de ultramarinos, un pub que hoy por hoy sigue existiendo, porque he estado visitando un poco esa zona a través de Google Earth, que ahora permite ver absolutamente todo. Y bueno, pues ellos acudían a ese pub y a las tiendas de la zona y se fueron enterando de que esa casa no era como las demás. Cuando se corrió la voz de que 2 españoles estaban viviendo en la casa que ellos llamaban la casa embrujada de Marble Arch, les dijeron que estaban locos, que qué hacían ahí, que cómo estaban viviendo en esa casa. Es más, entre los vecinos del barrio, aunque ellos no lo sabían en ese momento, pues había una mujer que compraba en la tienda de ultramarinos que también se enteró de que estaban ahí y todo el mundo alucinaba, ¿no? Esa mujer, eso lo cuento como anécdota más bien, resultó ser la mujer del actor Michael Caine, que vivió en aquella época en unos apartamentos que había enfrente. Lo cuento también para que nos hagamos una idea de que el barrio es un barrio bueno y que, claro, era poco explicable el precio tan bajo. Pues bien, a los 15 días de estar allí más o menos, una noche, esto ya son cosas que se mezclan casi con la cosa peliculera, ¿no? Una cosa extraña, pero que no sabes muy bien de qué va en ese momento, ¿no? Por lo menos para ellos muy sorpresivo. Estaba Andrés durmiendo y se despertó, esto que te despiertas en mitad de la noche, no sabes por qué, y descubrió que había una señora desnuda sentada en una silla mirándole fijamente. Él pensó que era un sueño, así que despertó a su compañero y entonces ambos vieron lo mismo. Y esa persona se levantó y se fue. Pero no se trataba de un espectro. Se trataba de la propietaria, de la dueña, que había subido y se había colocado ahí observando. O sea, eso es una idea de lo extraño que era el lugar, de lo tétrico, y además veremos que esto tiene cierta importancia más adelante, porque la propietaria también es un poco historia detectivesca y casi criminal. Se plantearon en ese momento si seguir viviendo allí, pero claro, habían dado como el pago de un año y con una fianza que perderían sin duda, y ellos, bueno, en ese momento eran jóvenes y dijeron, bueno, ¿a ti te ha molestado? No, a mí tampoco. Bueno, pues vamos a intentar obviarlo, porque quizás este era el menor de los males comparado con los gritos aquellos que se oían y con las cosas que pasaban, como por ejemplo que por las noches Andrés tenía una máquina de escribir con la que escribía sus reportajes y la máquina comenzaba a utilizarse, empezaba a oírse el ruido de las teclas, y el carril tan característico de las máquinas de aquella época. Aquel ruido les despertaba, miraban y veían que obviamente la máquina no solamente no había nadie allí, sino que no había ni papel ni había escrito nada en la máquina. Era como solamente el sonido, la imitación, lo que conocemos como mimefonía. Otra de las cosas que ocurrían, y no era muy frecuente, es que
se formaba un viento dentro de la casa, las cortinas se movían solas, se agitaban. Esto tendría una explicación fácil si las ventanas estuvieran abiertas, porque era realmente que las cortinas se movían, pero de una manera bastante notoria. Sin embargo, ellos tenían las ventanas cerradas, y eso, sumado a los ruidos de los estruendos, a los cambios de temperatura bruscos que estaban tan normal, parecido a lo que veíamos en El Exorcista, ¿no?, que tenían que ponerse el abrigo para entrar y que salía vaho, pues esto les ocurría también a ellos. Después de un tiempo empiezan a interesarse ya por a ver qué pasa aquí en esta casa, ¿no? Y empiezan a preguntar, aparte de que ya les habían comentado a la gente pues que estáis locos, pero no les decían por qué. Y entonces les contaron que en esa casa había antiguamente una clínica y que allí sucedió algo terrible, pero no supieron exactamente decirles el qué. Lo que sí sabían es que un cirujano había fallecido en el interior del inmueble, pero nadie supo explicar si había sido un asesinato o si había ocurrido un desafortunado accidente. También les dijeron que otros moradores anteriores se habían quejado de lo mismo que a ellos les estaba ocurriendo, que habían oído gritos terribles, ruidos de todo tipo, portazos, puertas que se abren solas, las luces que se encienden, etcétera, y que por eso sabían que esa casa no era como las demás. Uno de esos días, que ya llevaban varios meses allí, el hermano de Andrés, este señor que es hoy un presentador reconocidísimo, que nuestros oyentes se sorprenderían de quién se trata, les decide hacer una visita porque tiene que hacer unas cosas en Londres, y bueno, pues él no sabía absolutamente nada de lo que está pasando en la casa, no tiene ni idea, no le he contado nada, y le dicen que por qué no se queda con ellos, que hay, como hay otra planta y otra habitación, puede alquilarla aunque sea por una semana, y bueno, para estar juntos, ¿no? Esto lo acuerdan con la propietaria y él viene para quedarse unos días, y en vez de quedarse en un hotel se queda allí. Llega el hermano, cenan todos juntos y después Andrés y su compañero se van a trabajar en el turno de noche en el hotel, y mientras tanto él se acuesta, el hermano se acuesta tranquilamente, y ellos no saben nada más hasta que regresan del trabajo, y en ese momento, al regresar, se encuentran una nota en la casa. El hermano no está, ha desaparecido, y en la nota pone: estáis como una cabra, me he marchado a un hotel, esto es increíble. Al día siguiente le llaman y le preguntan que qué ha ocurrido, que por qué se ha marchado, aunque se lo imaginaban en realidad, y él les explica que se había acostado tranquilamente y que cuando estaba dormido empezó a escuchar unos ruidos, unos gritos y unos sollozos, y que asimismo pues vio con horror que los grifos había una especie como de lavabo pequeñito, muy típico también de los ingleses, que está incorporado en la habitación, solamente lo que es la parte del lavabo, y los grifos se habían abierto solos, y bueno, las cortinas habían empezado a moverse solas, es decir, todo lo mismo que a ellos les estaba ocurriendo, y que cuando dio la luz y vio ese panorama, pues dijo: yo aquí no me quedo, vamos, no sé lo que está pasando, pero esto no es normal, y por eso fue que se fue a un hotel. Me decía también Andrés que era muy curioso, que a veces observaba como una rendija en la puerta, de repente como si alguien diera la luz en la escalera, y ruido y una especie de silueta como si alguien anduviera detrás de la puerta. Cuando abrían no había nadie, pero es que lo curioso es que a veces dice que lo hacían con tal sigilo que se levantaba descalzo de la cama para pillar a quien fuera, y totalmente el lugar solamente estaba la luz encendida sin nadie allí. De hecho, sus amigos londinenses, los pocos que habían hecho durante su estancia en Londres, no querían ni pisar la casa, es decir, que ellos venían, pero siempre tenían que acompañarles y ir a buscarles allí en la parte de la entrada, porque no querían subir solos, no les gustaba estar allí. No fueron los únicos. También durante ese tiempo vino a Londres un amigo de Andrés, que posteriormente se quedó a vivir en esta ciudad porque se casó con una joven londinense, y como había habitaciones libres le alquilaron una para que estuvieran todos juntos, pero solamente duró una semana, porque decía que bueno, se le volvió a aparecer ese viento que agitaba las cortinas, y también fue víctima de ese frío atroz que daba de repente, y que bueno, pues a los 3 o 4 meses de estar allí
pues bueno, este hombre se fue. Después, 3-4 meses, vino la novia de Andrés, la que hoy es su mujer, y vino con 2 amigas suyas. Una se fue a un hotel, teóricamente, y la novia de Juan y otra amiga se quedaron en la habitación que habían cogido para ellas, la misma que la que se había marchado ese otro amigo. Pues bien, la amiga que se había quedado con la novia, al día siguiente se marchó. Dijo que ella ahí no se quedaba y se fue al hotel con la otra amiga. Dijo que cuando se fue a bañar, que estaba en la planta superior el baño, pues le pasó de todo. Primero que el agua empezó a salir hirviendo, luego muy fría, como el hielo, se le apagó la luz, la puerta del baño se le abrió y se le cerró de golpe, y que, bueno, no podía aguantar más. La novia, de hecho, se quedó porque normalmente dormía con Juan y hacía mucho tiempo que no lo veía y lo que quería estar con él, lógicamente. Pero cuando ellos iban a trabajar, ella no se atrevía a quedarse sola en la casa, se marchaba y hacía tiempo hasta que ellos volvían del trabajo para entrar con ellos porque no quería estar en esa casa nunca. Y para complicar aún más las cosas, sí que esto me llamó muchísimo la atención cuando me lo contaba Andrés. Resulta que la propietaria estaba casada con un señor mucho mayor que ella, por lo menos 40 años mayor, me decía. Y que este hombre, pues, había sufrido como una serie de accidentes. Un día llegaron y se lo encontraron una ambulancia que se lo estaba llevando porque presuntamente se había caído de la escalera, y que aprovechó y les cogió y le dijo que su mujer le quería matar, que le había empujado por las escaleras y que iba a acabar con él. Esto quedó como una anécdota, porque en principio, bueno, se quedaron un poco alucinados, pero no sabían si esto era verdad o no era verdad. Ellos no estaban en ese momento, cuando fue al llegar cuando se encontraron la ambulancia, ¿no? Hasta que un día, cuando regresan de trabajar, al entrar, se encuentran con un ataúd abierto y dentro el marido muerto. La propietaria les dijo que su marido había fallecido y que estaba esperando los servicios funerarios a los que ya había avisado. Sin embargo, pasaron 2 días y allí no vino nadie. Entonces Juan y su amigo denunciaron que había un hombre muerto en la casa y que esto no era normal, que no hubiera venido nadie a llevárselo. Y entonces vino la policía y los llevaron a ellos a la comisaría y los retuvieron durante varias horas hasta esclarecer lo que había pasado. Ellos les contaron lo que sabían, lo que les había dicho el marido y, bueno, sus sospechas, pero no les creyeron porque decían que había sido un infarto. Esto fue casi al final de su estancia en la casa, ya estaba por finalizar el contrato. Y bueno, Andrés se fue un poco después de finalizar el contrato y su compañero aún se quedó un poco más, pero enseguida conoció a una chica y se hicieron novios y se fue a vivir con ella porque ella decía que esa casa no se quedaba, ¿no? O sea, todo el mundo que entraba decía exactamente lo mismo. Y a partir de entonces Andrés ha viajado a Londres casi cada año, va varias veces. Es una ciudad que, tanto por cuestiones laborales como porque le gusta, sigue yendo, y siempre ha pasado, porque está muy céntrica por la casa famosa. Durante el primer año seguía aquella mujer allí, pero a los 2 años ya no estaba esa mujer y la casa estuvo cerrada a cal y canto unos 35 años aproximadamente. Es decir, hace 5 años es cuando empezó a ver que se había reformado y que parece ser que había cierta actividad en la casa o que alguien vivía allí, pero durante esos casi 35 años esa casa estuvo cerrada. No sé por qué despedía tan mal rollo esta historia que contaba Clara, ¿eh? Quizá porque Londres es muy especial. Y los años 60 en Londres, ese ambiente tan especial, tan diferente. Ahora, a mí lo que me ha impresionado, y no deja de ser la dueña de la casa, que no sé si estaría insinuando o no qué pasaba ahí, pero sentada observando desnuda, daba no sé. Mal rollo, claro. Sí, ¿por qué dices, bueno, estaba ahí la mujer? No. Y que luego tenía tendencias espíritas y que al parecer hacía sesiones de espiritismo en esa casa donde pasaban esas cosas. Sí, y que estuviera ese cuerpo presente durante 2 días metido en un ataúd y ellos allí viviendo y la señora como si nada. Pues ¿y cómo te lo contaba Andrés, este importante productor español?
Pues él me lo contaba con un recuerdo muy vivo, es decir, yo cuando le grabé, lo que pasa es que me pidió que no emitiéramos la grabación, pero lo contaba, fijaros la de detalles que me ha dado y la de años que han pasado, porque realmente esa experiencia a él le marcó. Y no hay ningún espectro, si os dais cuenta, lo que hay es esa sombra al otro de la puerta, esas cortinas que se mueven, esos grifos, pero ya vale, ¿eh? Ya yo vale recuerdo, porque es un ambiente asfixiante. ¿Te acuerdas de algún hotel, no? En Londres, ¿no? No, que me lo contó además él mismo hace muchos años y se le ponía la carne de gallina cuando me lo estaba narrando. ¿Te contó esta historia? Sí, porque vosotros lo conocéis, sabéis quién es. Y la verdad es que él me decía que a partir de entonces estos temas, pues claro, le interesaban. Él tenía estaba en una cosa musical, nada que ver con esto, pero sí que le dio un giro importante. Y la imagen de salir descalzo, Londres, años 60, finales, tú ves que hay una silueta que se refleja al otro lado de la puerta y tienes el impacto, ¿no? Y los redaños de levantarte en sigilo para sorprenderla y que no hay nada, y el típico pasillo inglés con la luz. Es que nosotros hemos estado en algún hotel inglés con Londres con fantasmas. Sí, y también algún amigo que nos contó también una señora sentada en la cama. Bueno, es verdad. Un importantísimo futbolista español. Exactamente. Que nos cuenta que están en un sitio y que luego descubre que ha sido un centro psiquiátrico. Y ahora es una zona de chalet, claro, muy moderna, de lujo, de alto standing. Sí, de lujo, y donde varios jugadores tenían allí su casa, y en la suya en particular. En las de otros parecía que también ocurrían algunas cosillas, pero en la suya en particular, algunos jugadores en activo todavía. La mujer, Ana, ve una de las noches una señora sentada al lado de su marido en la cama, una señora completamente vestida de negro, como antigua, decía. Y con un farol en la mano. O sea, tú te despiertas, ella nos lo contaba, yo recuerdo, por el ambiente, ¿no? Llegan a un club importante, máximo lujo, y claro, un sitio perfecto, ¿no? Y nos lo contaba a nosotros, a ti y a mí, impresionado, identificándose como seguidor del programa. Pero claro, luego supimos porque había algo más, ¿no? Y oye, a mí me ha impresionado este caso, de Andrés. Yo no lo conocía, el caso. Pero cuenta que se despierta la chica, va al servicio, sitio nuevo, se imagináis, remozado, y cuando está en el servicio y se dispone a hacer sus necesidades, mitad de la madrugada, mira hacia su marido, que está, pues típico, ¿no? Tumbado, con el torso desnudo, las sábanas, pero mira un poco más allá y ve un bulto oscuro. Entonces piensa que es la típica ropa que uno ha dejado en la típica silla que puede generar formas, ¿no? Pero ella y perfectamente despierta desde el servicio, afina la mirada y ve una mujer desnuda, ataviada con una especie de ropaje como de tela de saco, encorvada y sentada a los pies de la cama sin mirar al esposo, sino como mirando hacia el armario. Y lo que ya le deja impresionada a esta chica, que si era es que tiene la mano extendida y lleva un farol. Bueno, el susto es impresionante, el grito es impresionante, cuando se despiertan no hay ya nada, eso se ha disuelto, y luego descubren que eso fue el terreno donde había un centro psiquiátrico de los del siglo XIX en Londres, y que fue reformado para convertirse en zona de alta alcurnia, digamos, ¿no?